RCR, la red que comunica y une al Perú. Sigue usted en sintonía a través de Enlace Regional RCR, Red de Comunicación Regional, agradeciendo a las estaciones de radio que nos permiten ingresar a distintos puntos del territorio nacional. Y hasta ahora le agradecemos la amabilidad que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional, al señor Jorge Nieto. En su momento ha sido ministro de Defensa, ministro de Cultura, analista y especialista en estrategia política. Qué gusto saludarlo, estimado señor Jorge Nieto. Gracias por atender esta comunicación. No, muchas gracias a ustedes por la llamada, dispuesto a conversar con usted y con sus oyentes. ¿Cómo está analizando usted el manejo de la cuarentena en el país, ¿no? Ayer escuchamos al presidente, ¿no? Y muchos esperaban por lo menos hacer una reflexión, si bien es cierto, de los aciertos que se pueden haber logrado, pero también un manejo de autocrítica que siempre es saludable en estas circunstancias, sobre todo en momentos que vivimos una pandemia, ¿no? ¿Cómo está observando usted, ¿no? Considerando situaciones bastante difíciles, ¿no?, que estamos atravesando en el plano económico, en el plano social, ¿no?, y en el plano sanitario, ¿no?, donde prácticamente ya estamos al borde del colapso, ¿no? Bueno, mire, a mí me parece que colocar este balance es bueno hacerlo de un modo comparativo. La pandemia es un fenómeno nuevo para todos en el mundo. En total no tiene más de 6 o 7 meses de vida. El propio virus es un fenómeno que estamos conociendo recientemente. Cada día aparecen novedades. Usted acaba de dar una de ellas, que es la posibilidad de que pacientes en estado grave, avanzado de la enfermedad, tengan tratamiento con un fármaco que fue inventado para otra circunstancia y para otra enfermedad. Ayer leía una noticia de un portal médico mundial que mencionaba que parecería ser que el virus además puede generar diabetes tipo 1 en gente muy joven. De modo que es un fenómeno nuevo, pero si uno mira el comportamiento político de los líderes en el mundo, no solo en el Perú, en el mundo, uno puede observar 3 tipos de liderazgos. Han habido liderazgos proactivos, aquellos que han razonado la enfermedad como una pandemia, como un fenómeno global, desde el primer día de su aparición. Por ejemplo, la gobernadora de un estado de la India que se llama Kerala, como se puede leer en las noticias, en cuanto aparece el virus en China, ella reúne a su equipo médico y les pregunta si eso que está ocurriendo allá en la China puede afectarlos a ellos. Y el equipo médico le dice, sí, nos puede afectar. E inmediatamente comienza a trabajar para enfrentar la situación y tomar las previsiones que les permitan actuar de la mejor manera. No me voy a referir al comportamiento de la señora Angela Merkel, elogiado por todos, o al de 6 o 7 mujeres primeras ministras, como la de Nueva Zelanda, como la de Finlandia, como la de Islandia, que han tenido una reflexión global sobre la pandemia y por tanto han actuado no cuando el virus tocaba la puerta, sino cuando se estaba desarrollando la enfermedad allá en China. Y en el lado de América Latina tenemos un líder de un país pequeño, un líder de comportamiento a veces un poco pintoresco, pero que ha tenido un muy buen comportamiento frente a la pandemia, que es el líder de El Salvador, el presidente Bukele, que más allá de las críticas que podamos tener sobre él por una u otra forma de comportamiento, en relación a la pandemia ha tenido también un comportamiento proactivo y ha tomado medidas conforme la enfermedad se desarrollaba ahí en China. Ese es un tipo de liderazgo. Luego hemos tenido en el otro extremo liderazgos que han sido negacionistas, que no han considerado la enfermedad en toda su magnitud y que están teniendo y han tenido resultados pésimos para sus países. El presidente Trump, el presidente Bolsonaro, el presidente López Obrador, la presidenta Áñez, en algún momento el señor Johnson de Inglaterra, hasta que cayó enfermo, se dio cuenta de la magnitud de la enfermedad. En algún momento, al comienzo, el presidente Piñera en Chile, que tuvo también un comportamiento parecido, una valoración parecida, y por supuesto, algunos otros más líderes que han tenido una mirada negacionista del fenómeno y que entonces sus sociedades, la salud de sus pueblos ha sido muy maltratada. El último caso, que no llega a ser
negacionista, pero que es elegir una estrategia equivocada frente al fenómeno, es el de Suecia, que hoy está siendo evaluado muy negativamente, porque más bien trataron de llegar a aquello que llaman los especialistas la inmunidad del rebaño. Y hoy día Suecia ofrece no solo 4 o 5 veces los muertos que tienen los países vecinos equiparables a Suecia, como Finlandia, como Noruega, como Dinamarca, sino que adicionalmente está envuelta en la misma crisis económica que todos los demás, con las mismas tasas de desempleo y con las mismas dificultades, con lo cual el argumento de vamos a cuidar la economía y no hagamos muchas cosas frente a la pandemia se revela profundamente equivocado. En el medio han habido liderazgos que yo llamo reactivos. Han actuado conforme las circunstancias tocaban la puerta, como conforme el virus jalaba la bata o la camisa o el saco, y entonces había que reaccionar. Creo que nosotros estamos en esta tercera categoría de liderazgos. Liderazgos reactivos. Hemos tomado nota que el virus llegó al Perú, 6 o 7 días después tomamos la decisión de cerrar fronteras. Ese cierre de fronteras efectivo fue cuando entró el INDECI y la Fuerza Armada. Antes de eso, los turistas seguían llegando con el virus en primera clase, en turista o en business. Y entonces, y en general uno mira pues políticas muy reactivas. El último incidente es el incidente de las clínicas, en donde, digamos, se produce un forcejeo que tiene en realidad más o menos unos 65, 70 días de discusión, pero en el día 100 se produce esta circunstancia que finalmente ha sido resuelta como ha sido resuelta. Pero que si usted me pide una valoración de nuestro comportamiento, yo diría que nuestro comportamiento ha sido básicamente reactivo más que proactivo, y por supuesto no ha sido negacionista. Ahora, en esa línea de análisis que usted traza, doctor Nieto, en este liderazgo reactivo, actuar en función a las circunstancias al momento, ¿no? ¿Hacia dónde vamos, no? Porque la gran pregunta que nos hacemos, ¿no? Si no tenemos un posicionamiento claro frente al tema, actuamos a veces por acción y reacción, pero estamos alejados de un planeamiento de cuáles pueden ser las metas que se pueden alcanzar, ¿no? ¿Hacia dónde vamos? Mire, yo estoy muy preocupado porque nos hemos enterado días después de la decisión y con una frase dicha al pasar, que la reapertura de la economía que se produjo en la última intervención que hizo el presidente para prolongar el estado de emergencia en la salud, esa reapertura de la economía que hizo además que muchos salieran a la calle, se hizo cuando la R, el indicador de la tasa de contagios, estaba en 1.3, en 1.4. Eso fue lo que nos dijo al pasar el ministro encargado del ramo. Si eso ha sido así, y si al mismo tiempo hay tareas que no hemos hecho a plenitud, antes no hicimos la tarea de seguimiento, cerco y aislamiento del virus, que supone, digamos, inteligencia y comandos sanitarios saliendo a hacer eso en las casas, y si al mismo tiempo no parecemos hoy día haber creado los instrumentos que nos permitan seguir con detalle en cada distrito, en cada región, qué es lo que está pasando con la pandemia, me temo que si a eso le añadimos un comportamiento no siempre muy cuidadoso de parte de todos nosotros, en parte inducido por el optimismo con el que se está tratando desde la autoridad esta situación, me temo que nos vamos a exponer a situaciones de rebote que pueden ser muy complicadas. Y yo quiero advertir sobre eso, porque situaciones de rebote complicadas pueden llevarnos nuevamente a paralizar la economía y, por supuesto, lo más importante, a perder vidas humanas de peruanos y de peruanas. Ahora, usted mencionaba al inicio de la conversación, doctor Nieto, que hay liderazgo proactivo, ¿no? Que pueden tomarse en consideración, ¿no? Mirando que se trata de una pandemia poco conocida, que tiene sus variables, ¿no? Y ese liderazgo proactivo tiene una característica, ¿no? Buscar la conjunción de todos aquellos que han podido aportar. ¿Por qué en el país no se buscó de inicio el apoyo de instituciones como las iglesias, por ejemplo, que tienen un nivel de organización, las propias Fuerzas Armadas en todo su conjunto, el propio empresariado? Mire, esa es una pregunta que habría que hacerle al gobierno. Yo desde el primer momento señalé la importancia de que se constituyera el COEN,
el Comando de Emergencia Nacional, que fue el que constituimos cuando me tocó a mí conducir por parte del Estado la situación frente al niño costero del verano del 2017. Hubo una reunión en el espacio físico del COEN, pero el COEN no es un espacio, es también un espacio. El COEN es el Estado, el gobierno nacional actuando como comando de operaciones de emergencia, con una estructura vertebral fundamental que son las Fuerzas Armadas conducidas por su comando conjunto. Y alrededor de esa estructura básica se integran luego todos los ministerios con sus capacidades para poder hacer lo que tienen que hacer, pero al mismo tiempo todos los organismos técnicos del Estado que nos permiten conocer la situación que estamos enfrentando, y desde ese cuerpo estatal se convoca, se organiza, se canaliza el esfuerzo de los privados, de las empresas privadas, de la sociedad, de las universidades, de las iglesias, de todos aquellos que puedan colaborar para poder sacar adelante la situación. Lamentablemente no se hizo así. El COEN además ofreció una ventaja comunicacional que para mí hoy día ya es más que obvia. Hicimos un sistema de información, yo sé que es un fenómeno distinto, sé que este fenómeno es mucho más complejo y mucho más complicado, pero la dimensión política es exactamente la misma. Esa no cambia, a pesar de que los fenómenos sean diferentes. Y en materia de comunicación lo que se hizo fue un sistema en el cual 7 de la mañana, 12 del día, 7 de la noche, al comienzo el ministro, luego el coordinador del CON y luego el operador de comunicaciones que estuviera en ese momento con la tarea a cargo, informaban sistemáticamente lo que pasaba en el país, en todo el país, con una preocupación fundamental que tuvimos entonces y que cumplimos rigurosamente los 3 meses y medio, pero sobre todo en los primeros días para ganar la batalla de la comunicación. Lo que informábamos era la verdad, nos gustara o no nos gustara. Si habían fallecidos, había que informar dónde, quiénes, cuántos. Si habían puentes destruidos, había que informar dónde, cuántos, de qué manera. En fin, cualquier fenómeno tenía que ser informado. ¿Qué ocurrió? Que a los 10 días, la prensa, cada vez que ocurría un hecho significativo, se remitía al COEN a buscar información y el COEN tenía la información lista para darlas. Pero al mismo tiempo, dado que muchas veces se transmitía el trabajo del gobierno funcionando como comando de operaciones de emergencia, se transmitía a través de los medios masivos de comunicación, particularmente de la televisión y de la radio, entonces la gente tenía en la cabeza un lugar físico donde sabía que el gobierno estaba trabajando para ella. Yo creo que ese modelo de comunicación política ha demostrado largamente sus virtudes y ahora tenemos más bien un modelo de comunicación que ha estallado. No sabemos qué día va a hablar el presidente, a veces pasan 11 días, a veces pasan 5, a veces pasan 9, y entonces en medio lo que hay son muchas especulaciones, porque el boletincito que saca el ministerio respectivo, pues sí nos da algún nivel de información, pero no llena el espacio comunicacional que debe llegar. De modo que, volviendo a su pregunta, yo creo que es muy importante saber qué cosa es lo que llevó al gobierno como a ensimismarse, como a querer ser el único protagonista en relación a la pandemia y a su solución, y que luego cuando las cosas se han salido de las manos, cuando las cosas se han complicado, cuando el Estado se ha desbordado, en vez de encarar la situación, se ha optado por un repliegue cada vez más largo, cada vez menos informativo y menos transparente. Y eso es justamente, señor Nieto Montesinos, que la pregunta que reiterativamente nos hacen a través de otras redes sociales, que cuando se comunican, nosotros llegamos mucho a provincias, de muchas regiones, y nos hacen la pregunta reiterativa: ¿por qué, si es tan obvio, el gobierno no quiere hacer eso? ¿Por qué, si es tan obvio las alertas que se han hecho para el tema del oxígeno? ¿Por qué, si es ha sido tan casi palpable el hecho de que no había medicamentos? O sea, cosas así que han estado mirando, o sea, la gente ha estado sufriendo las consecuencias, y muchas autoridades en las provincias también viven y siguen viviendo ese drama. ¿Por qué no puede ser comprendido? Y eso es esa pregunta que está ahí, y que obviamente nosotros podemos quizás hacer algunos análisis de aproximación, pero como usted dice,
el gobierno no nos dice, no lo tiene claro, y no podemos saberlo, ¿no? A no ser que por ahí se diga, por ejemplo, que todo esto obedece y quizás a algún cálculo político, ya se empieza a hacer ese tipo de especulaciones. Pero si nos vamos a eso también, tenemos el otro tema. Así como llegamos a esta situación, de aquí para adelante tenemos un camino todavía no incierto, pero en el horizonte ya se anuncia en la prensa internacional, por lo menos todos los días, se está dando avances de que ya se viene una vacuna. Ya algunos han hecho algunas aproximaciones bastante ya concretas de que en los próximos meses, al finalizar el año, tendríamos ya una vacuna, y allí hay otra tarea que cumplir, ¿no? Hay que estar primeros en la cola para adquirirla. Y hay un grupo del sector privado que se ha constituido espontáneamente, entre ellos el señor Neuhaus, que nos ha dicho que estaban tratando de coordinar con el gobierno precisamente para dar este impulso, para que se llegue a tiempo y estemos en la primera fila en la cola para hacer la adquisición de las vacunas. Pero si vemos este tema, no sé qué piensa usted, ¿no corremos el riesgo acaso también de llegar últimos a esa cosa tan elemental y tan básica para ponernos, obviamente, a salvo de este virus? Mire, usted ha mencionado muchas cosas en su pregunta. Quisiera referirme a un par de ellas. La primera, el oxígeno. Hace poco, no mucho, creo que ha sido del 4 o 6 de junio, se dio una disposición del gobierno, creo que a través del Ministerio de Salud, que suspendía por todo lo que va del año la disposición aquella, la ley dada primero por el ministro Ugarte durante el gobierno de Alan García, luego retirada y luego vuelta a dar en el año 2012 por el gobierno de Ollantumala, por la cual se introducía un elemento no técnico y que tenía opinión contraria de Indecopi para decir que el oxígeno de uso medicinal solamente podía ser de 99% de pureza y no menos. Se ha suspendido por el año 2000. Mi pregunta al gobierno es la siguiente: ¿por qué no lo derogan de una vez? Tienen decretos de urgencia con los cuales lo pueden hacer. ¿Por qué no derogan con un decreto de urgencia? Derogarla. Porque ¿qué hemos visto en todo este proceso? Hemos visto que la gente usa el oxígeno a 93, 94 grados de pureza y lo usa perfectamente y se sana. De modo que el informe técnico que decía que no era necesario el de 99% y el informe de Indecopi que decía que era una barrera ilegal para eliminar competencia, ambos se revelan ciertos. No es posible que solamente se suspenda mientras la pandemia dura y se supone que durante el año 2000. Debe ser derogado. Ahí no hay lugar a peliculina ni a gobierno para las encuestas. Que deroguen el decreto por el cual, la ley por la cual se establece esa barrera a la competencia y ese elemento no técnico que atenta contra la salud de los peruanos. Ese es un elemento. El elemento que usted menciona de la vacuna, evidentemente en algún momento vamos a tener vacuna, esperemos que sea lo más pronto posible. Yo todavía soy un poco escéptico, no sé si finalmente vamos a tener vacuna. Recuerde usted que estamos con el SIDA como una enfermedad también muy complicada, también muy destructiva, frente a la cual todavía no tenemos vacuna y ya llevamos sin esto desde 1980 y algo, o sea, casi 30 años. Pero ojalá que tengamos vacuna, ojalá que sea pronto. El Perú tiene que participar en eso y tiene que estar generando el espacio para participar. A mí me parece que si hay iniciativas privadas, otro tipo, que pueden garantizar, facilitar, hacer que esto se logre, pues hay que hacerlo. Yo no veo las razones objetivas, salvo que sea el cuidado de la popularidad en las encuestas, salvo que eso sea, no veo razones que nos lleven a no unir a todos aquellos que pueden colaborar para enfrentar la situación que tenemos por delante, máxime si lo que están en juego son vidas de ciudadanos, de ciudadanas peruanos y peruanas. Ahora, dentro del análisis que usted suele hacer, doctor Nieto Montesinos, ¿siente usted, y rescato una frase suya, se está gobernando para las encuestas, se están tomando decisiones para las encuestas? Mire, no podría afirmarlo de manera categórica, pero a veces pareciera que preocupan demasiado las encuestas. Todo político piensa en las encuestas, todo político quiere tener siempre una buena popularidad, quiere ser aceptado y reconocido por sus conciudadanos, eso es normal.
pero uno no puede solo basar su acción de gobierno con la mirada puesta en las encuestas. Las encuestas son como el espejo retrovisor de un auto. Uno no puede estar mirando permanentemente el espejo retrovisor porque si no se puede estrellar. Las encuestas son para mirarlas de cuando en cuando conforme uno va manejando para saber cómo está yendo y de qué manera y cuáles son los temas que en la comunicación o en la acción del gobierno están generando dificultades, pero solo como el espejo retrovisor. No es la ventana delantera del vehículo, porque si uno hace eso y solamente está mirando el espejo retrovisor, va a terminar estrellándose. Ahora, ya que estamos en este tema de las encuestas y el tema como referidos a las agendas políticas, tenemos un tema que está pasando absolutamente desapercibido, ¿no? Y que es el hecho que tenemos elecciones el próximo año, o sea, y que este año tienen que definirse candidatura, planchas presidenciales, listas congresales y todo el proceso en sí que conlleva eso. Pero lo hemos dejado de lado, o sea, como si faltara mucho tiempo. Estamos a 9 meses prácticamente de las elecciones y estamos allí mirando la emergencia sanitaria, que hay que mirarlo de todas maneras y preocuparse por eso, no la crisis económica que ha generado este tema y que también está poniendo de cabeza a medio mundo, pero hay un proceso que cumplir. Pero no estamos viendo esa proactividad para llevar a esto y hacer el recambio gubernamental que establece la Constitución. ¿Cómo observa usted esto, señor Nieto Montesinos? Lo observo con mucho descuido. El Congreso tiene muy pocas tareas. Este Congreso tiene muy pocas tareas. Una de esas tareas, probablemente la más importante, es organizar la transición política, resolver los temas de los requisitos y de los plazos electorales. Todos requisitos y plazos han estallado resultado de la pandemia. Lo sé yo, que estoy empujando junto con otro grupo de ciudadanos peruanos, la inscripción y el registro del Partido del Buen Gobierno, en el afán de competir y participar en las elecciones del 21. Pero todos los plazos que nos pusieron y todos los requisitos que nos pusieron, la pandemia los ha hecho estallar. Y es la fecha en la que el Congreso no resuelve esto, que es fundamental. Tienen plazo muy corto, porque finalmente las elecciones tienen que ser convocadas no más allá del 15 de julio. Entonces, de aquí a entonces, tienen que resolver requisitos, plazos, condiciones en las cuales tanto los actores que hoy día están en el Congreso, que no todos cumplen con los requisitos de la ley electoral para ser partidos plenamente constituidos, tanto con el número de militantes como con el número de comités provinciales, como los partidos que queremos ingresar al juego electoral, al juego político, y queremos tener nuestro registro legal, porque la existencia real la tenemos. Entonces, eso tiene que ser resuelto por el Congreso. Yo he hecho llegar mi voz al Congreso de distintas maneras, pidiéndoles que tomen cartas en el asunto, que resuelvan esto y que resuelvan en el más corto plazo posible, y que resuelvan con criterios de equidad. Garanticen el ingreso de todas las opciones políticas que pueda haber en el país al juego político. Ya el electorado decidirá quiénes son los que merecen quedarse y existir o quiénes no, desde el punto de vista jurídico y legal y con la votación democrática de la gente. Yo creo que eso en este momento no lo está haciendo el Congreso, y me gustaría ver mucho más proactividad de la oficina de la PCM, del Primerato, incidiendo, planteando, conversando con el Congreso en este tema, que es finalmente parte de las tareas que tenemos por delante todos. No vaya a ser que el COVID no solamente haya matado ya más de 20.000 o 25.000 peruanos, como ha dicho uno de los encargados de los grupos de seguimiento estadístico de la situación, sino que además se lleve entre las patas a la democracia. Ahora, obviamente usted es el más claro que ha expuesto sobre este tema, porque nadie se está preocupando de este asunto que es fundamental, ¿no? Y que está corriendo el plazo, y como usted dice, hay plazos ya que se están ajustando mucho, ¿no? Pero aquí también tenemos otros aspectos que tienen que ver, y de pronto, no sé, si usted de repente a ver cómo piensa, podían gravitar en este proceso, en el desarrollo de este proceso, algunas medidas que se están planteando, por ejemplo, como el toque de queda hasta el fin de año, ¿no?
Y por ahí también se rumorea, por ejemplo, la extensión de los periodos de emergencia que establecen ciertos controles y ciertos requisitos de que, si bien es cierto, el confinamiento podría ser levantado, pero de todas maneras podrían poner ciertas barreras de movilización, sobre todo para tratarse de un proceso electoral. Bueno, justamente ese es el punto. Nosotros hemos planteado, creo que el Jurado Nacional de Elecciones ya ha tomado una decisión en ese sentido, hemos planteado la necesidad de que el conjunto del proceso electoral, tanto el registro de los partidos, como incluso posteriormente los procesos de votación y de campaña política, sean intensamente digitalizados. Usted va al banco, pone su huella en una maquinita y a usted le entregan dinero. ¿Por qué no podemos registrar a los militantes de los partidos de la misma manera, sin necesidad de hacer todo el trámite y el papeleo físico, que además es, desde el punto de vista sanitario, una complicación? Entonces, necesitamos avanzar claramente en esa dirección, porque no es verdad que eso sea sinónimo de fraude. Las democracias, algunas democracias modernas, tienen ese sistema plenamente garantizado. Acaba de tener elección en pleno proceso de la pandemia Corea. Es verdad, Corea tiene unas condiciones excepcionales para todo el manejo de las redes, del internet, de la web, etcétera, porque tienen un avance tecnológico muy importante. Pero nosotros no debemos olvidar que hemos invertido 2.300 millones de dólares, casi la tercera inversión más importante que ha hecho el Estado peruano, en una red dorsal de fibra óptica que cubre prácticamente todo el Perú, salvo la selva, que además puede ser cubierta por un convenio que tiene por vía del Pacto Andino, que nos dan año con año una cantidad de megahertz suficientes para cubrir vía satelital todo el requerimiento de comunicación, de conectividad que tendría nuestra selva. De modo que las condiciones para hacerlo están dadas para que tengamos un mejor comportamiento del Estado en materia de salud y de educación, que haya telemedicina y que haya educación a distancia a través de una red de fibra óptica que la tenemos debajo del país, 2.300 millones de dólares debajo de la tierra, que no estamos usando sino al 5 o 6%. El argumento de una crisis sanitaria o el argumento de una situación complicada que no llegue, imaginemos un escenario que no se puede cumplir todos estos temas procesales y electorales, y no tengamos que ir hipotéticamente, por ejemplo, cabe la posibilidad de pensarlo, ¿no?, en la extensión de un mandato por temas ya que puedan responder a factores de emergencia en el país, la extensión de un mandato, del mandato del presidente de la República. Si no hacemos las cosas que tenemos que hacer ahora, si no resolvemos los requisitos y los plazos ahora, si no tenemos la capacidad y la inversión necesaria para generar la conectividad y la digitalización del proceso electoral, del registro de los partidos, del conteo de la votación, de las elecciones internas, si arrastramos los pies, puede que una circunstancia como la que usted dice se presente. Yo estaré en contra. A mí me tendrán en contra, porque yo creo que tenemos todas las condiciones para poder tener un proceso político transparente, equitativo, correcto, con los elementos que tenemos en mano en este momento como Estado y como país. Si no se actúa... Y yo creo que sería muy mala excusa generar las condiciones para prolongaciones de mandato que serían claramente anticonstitucionales. Si no se actúa a tiempo, estamos en un riesgo en curso entonces. Si no se actúa a tiempo, se está creando el riesgo en curso. Y yo quiero señalar eso con mucha claridad. Si no se actúa a tiempo, se está creando el riesgo en curso. Y eso es lo que hay que evitar. Eso es más bien una vocación no democrática y autoritaria. Don Jorge Nieto Montesinos, ha sido sumamente grato conversar con usted. Le agradecemos la deferencia que ha tenido con RCR, Red de Comunicación Regional. Muy amable, ¿eh? Gracias, hasta luego. Hasta luego. RCR, la red que comunica y une al Perú.